Continuamos hoy día con un análisis que creo que es necesario profundizar y de ya advierto, antes que empiecen las críticas por lo que pueden haber visto en las miniaturas o por lo que pueden haber visto en el título, creo que es preciso escuchar hasta el final y reflexionar. Y es que ciertamente Donald Trump objetivamente ya no es pro vida. Paso a explicar el porqué. Donald Trump recientemente dijo, dentro de lo que es su campaña pública, que quiere obligar a los contribuyentes estadounidenses a pagar las facturas de un procedimiento que se basa en la distribución rutinaria de la fertilización in vitro, o también conocido en términos más técnicos, fecundación in vitro. Y este proceso que intenta implementar Donald Trump mediante el erario público, mediante el financiamiento de los contribuyentes, es un atentado en sí mismo a la causa provida. Su insistencia en que todos los costos asociados con el procedimiento responsable del abandono de más de 1 millón de embriones serán cubiertos por mandatos gubernamentales o de seguro, solo alimenta los esfuerzos de los demócratas por vincular la tecnología de la reproducción asistida con lo que es una agenda pro aborto. Dijo Donald Trump: queremos más bebés, por decirlo de una manera más amable. Esto fue durante el mitin que tuvo en Michigan jueves pasado, donde también prometió permitir que los nuevos padres deduzcan los gastos importantes de los recién nacidos de sus impuestos, lo que en principio parece ser claramente una campaña pro natalismo y una campaña pro familia. Vamos a ver que encubren por detrás el resguardo de un negocio farmacéutico que atenta contra la vida misma. El deseo de Donald Trump es muy claro, es que los estadounidenses tengan más hijos y formen familia. Algo que de por sí no es malo, muy por el contrario, implica la comunicación de un bien objetivo que es la vida en sí. Es por demás honorable, especialmente si entendemos que las tasas de reproducción en Occidente están en decadencia, y especialmente si entendemos que hoy ser pro vida es más que simplemente ser antiaborto. Lo que no está claro es qué tipo de requisitos y parámetros se exigen para la amplia subvención que propone Donald Trump para la fecundación in vitro. Su énfasis en todos los costos sugiere que el procedimiento debería estar disponible para todas las personas, incluidos aquellos que de repente podrían tener algún tipo de interés en particular por generar nuevas vidas por fuera del matrimonio. Entiéndase, entre comillas, el matrimonio LGBT, entiéndase lo que es la adopción o incluso, entre comillas, procreación monoparental, entiéndase aquellos casos que están favoreciendo el pronatalismo, que es básicamente la romantización cultural de este tipo de prácticas. Cada año, los especialistas en fertilidad de Estados Unidos van extrayendo óvulos y los combinan con espermatozoides en placas de Petri cientos de miles de veces. Cada uno de estos procesos, de estos ciclos, da como resultado la creación de varios embriones, donde, de acuerdo a lo que es la agenda provida, son ciertamente seres humanos en una etapa embrionaria, pero el acto de ser y su naturaleza es humana, lo que eleva el número total de niños no nacidos concebidos mediante la fecundación in vitro a cientos de miles, si es que no son millones. Sin embargo, aproximadamente entre el 93 y el 97% de estos embriones, de estos bebés de probeta encargados de su creación, no sobreviven gracias a lo que es el descarte prematuro y también el abandono en congeladores criogénicos, un gran vacío legal si es que se reconoce que hay vida desde la concepción. Un gran vacío legal que no se logra resolver en ninguna nación occidental todavía. Pero estos datos a los que accedemos a través del portal Teferalis están mostrando que aquellos que logren sobrevivir a estas pruebas genéticas, donde incluso hay denuncias de selección eugenésica por detrás, como sucedió con la organización Men Having Babies de Ucrania, muestran que aún estos embriones que logren sobrevivir al filtro eugenésico podrían morir durante el proceso de descongelación necesario para la implantación en el útero. De allí que muchas veces en cada ciclo que se busca lo que es la inseminación de la mujer,
se suele dar de a 2, 3 e incluso hasta 4 veces este proceso de manera simultánea en la misma mujer, comprendiendo que existe un gran riesgo de que algunos de estos embriones que han estado congelados no logre, y perdón el término que voy a utilizar, prender en el útero, el proceso de anidación que se debería dar de manera natural. Esto también nos permite reflexionar sobre que casi la mitad de los adultos estadounidenses, el 46% para ser más precisos, está de acuerdo con este tipo de medicina, con este tipo de ciencia moderna. Muchos estados e incluso muchos biólogos y médicos favorables a la agenda pro-choice están de acuerdo en que la vida comienza desde la concepción y sin embargo reconocen válido este tipo de prácticas. Es más, hay médicos, y esto lo puedo dar en testimonio propio, que favoreciendo una agenda pro aborto, como es el caso de la doctora Aisha con la que tuvo un debate público, reconocen públicamente que el óvulo fertilizado es vida y es vida humana. Se reconoce que un óvulo fertilizado, o mejor dicho, fecundado, es una persona. Y esta persona, en materia de lógica, debería tener los mismos derechos que cualquier otro ser humano. Obligar a los estadounidenses, especialmente a los que por fe, por moral, por conocimiento, por conciencia, se oponen a la fecundación in vitro porque son coherentes con la agenda pro vida, a financiar este tipo de acciones médicas, donde finalmente el gran negocio lo están realizando las Big Pharma, obligar a esos estadounidenses a financiar las acciones sin trabas de la multimillonaria industria de fertilidad, que también se ha visto favorecida por las agendas LGBT por obvias razones que de manera natural no podrían tener hijos, es un problema que vuelve a marcar una vez más lo que ha sido la traición de Donald Trump a la agenda pro vida, como ya hizo en el pasado, donde se desligó de la responsabilidad federal y quiso trasladar la responsabilidad a cada estado respecto a lo que es el vínculo y la protección jurídica del niño por nacer en materia de los nuevos fallos que anulaban Roe versus Wade. Quiero entonces, ya para ir terminando, remarcar lo que el propio Donald Trump dijo en aquella conferencia. La fecundación in vitro es cara. Sin embargo, prometer una industria que priorice las ganancias sobre las personas, los deseos egoístas de los adultos sobre los derechos naturales de los niños, prometer estas soluciones rápidas sobre soluciones que deberían ser a largo plazo, como lo es, por ejemplo, restituir el desarrollo natural en la fecundidad de cada nación, ciertamente que es riesgoso. Es una solución forzada apelar al artificio, lo que naturalmente debería surgir de una cultura responsable en materia de natalidad. El plan de Donald Trump allana el camino para que los activistas progresistas puedan entonces, una vez más, fogonear ya no solo la fecundación in vitro, como la han fogoneado para el matrimonio igualitario, sino fogonear el aborto, porque se estaría diciendo entonces que ese embrión que supuestamente debería estar protegido cuando se trata de que una mujer va a abortar, de repente ya no está protegido cuando se trata de que una familia millonaria quiere alquilar un útero para tener un hijo con ciertas características. Entonces, pareciera que el embrión tiene una doble naturaleza jurídica. Si se trata del aborto seguro, legal y gratuito, para los republicanos de repente tendría derechos. Pero si se trata de la fecundación in vitro, donde el gran negocio está haciendo una Big Pharma, ya no tendría derechos. Y esto es una contradicción. Las condiciones que alentaron a Donald Trump a hacer este juego favorable a los demócratas en materia de fecundación in vitro no son productos de su mera imaginación. Durante muchos años ha habido y existe un enorme vacío legal en lo que es la política pro vida en este aspecto. Durante muchos años la Big Pharma se ha encargado de no permitir que se ponga el eje en este tipo de prácticas dentro de la discusión pública. Basta ver simplemente en cualquier marcha pro vida, incluso en Argentina, cómo los que quisimos en su momento denunciar este tipo de prácticas en plena marcha pro vida, se nos dijo que no se iba a permitir que se hable de ese tema porque el foco debía estar solamente en el aborto seguro, legal y gratuito. Pareciera ser que hay muchos exponentes pro vida que algún tipo de interés,
aunque no lo tengan, lo defienden, quizás de manera inconsciente. Porque, insisto una vez más, no en vano, en muchas marchas pro vida, nunca se permite que se haga esta denuncia pública a las grandes farmacéuticas que están haciendo negocio con la sangre inocente, o bueno, podríamos decir simplemente con la vida congelada de inocentes. Defender a los niños por nacer, sin importar las circunstancias de su concepción, tendría que estar a la altura de cualquier creencia sostenida por algún espacio conservador de derecha o mínimamente de sentido común. Y sin embargo estamos viendo que estos espacios lamentablemente empiezan a ceder sus agendas a lo que son las pretensiones del gran enemigo. Tanto los políticos republicanos como los que se autoproclaman pro vida deberían interiorizarse en estos aspectos, investigar, poder corroborar de manera fidedigna cuáles son los entramados que hay por detrás en una industria que, insisto además como en Ucrania, que ha permitido la eugenesia a través de la ONG Men Having Babies, que es un gran negociado al final del camino, porque te están ofreciendo niños por contrato a padres solteros o parejas homosexuales, asegurándole que no van a tener ni síndrome de Tourette ni síndrome de Down, y que incluso pueden elegir hasta el color de pelo o el color de piel, asegurándose incluso los documentos y los pasaportes dentro de la Comunidad Europea. Que por cierto, dicha organización tuvo un gran conflicto cuando estalló la guerra con Rusia, porque ya no tuvieron dónde sostener las cámaras criogénicas donde se hallaban estos embriones que quedaron totalmente desprotegidos. El movimiento pro vida tiene entonces la dura tarea de marcar lo que es la defensa irrestricta de la vida del niño por nacer, independientemente que sus máximos exponentes y líderes no solo ya guarden silencio en este aspecto, sino que incluso traicionen dicho movimiento. Pero si uno es consciente que debe la fidelidad al bien supremo y no al bien terrenal, no tendrá miedo en hacer este tipo de denuncias. Nada más y muchísimas gracias.